Hola, hola, ¿ahí se escucha? Ok, bueno, pues como les comentaba, antes que nada, buenos días. Esperamos que se puedan seguir conectando con nosotros en el programa del día de hoy, en Familias y Funcionales. Entonces, hoy estamos en el programa número 11. ¿Ya tú crees, Denise, en el episodio número Ya tan 11? rápido. Ajá. Y hemos visto a través de cada uno de este programa la fidelidad de Dios. Dios ha sido bueno y ha mostrado su fidelidad desde que iniciamos el programa número 1 hasta el día de hoy. Entonces seguimos avanzando porque Dios quiere que su palabra siga corriendo velozmente y pues bueno, para nosotros es un honor y un privilegio poder compartir la palabra, temas los cuales serán de mucha bendición y edificación para cada vida, para cada familia. Y hoy traemos un tema muy importante porque cuando nosotros lo recibimos, ¿verdad? Fue de mucha determinación, o sea, la determinación fue de mucha edificación para nuestra vida. Trajo el que nosotros nos afirmáramos aún más y trajo un crecimiento a nuestras vidas. Y así que hoy estaremos hablando de ese tema. No sé si por ahí ya lo pudieron ver en la invitación. El tema de hoy se llama Determínate a cambiar tu historia, parte 1, porque también vamos a tener la parte número 2, en la cual también tendremos un invitado muy especial. Así es. Entonces, quédate hoy a escuchar nuestro programa porque de verdad Dios te va a enseñar cosas que van a hacer un cambio de historia en tu vida. De bendición. Va a ser de mucha bendición. Antes que nada queremos pasar a un pequeño comercial mientras que se siguen conectando más personas. Te pedimos que compartas esta transmisión y si tú estás haciendo algo, si estás manejando, si estás por ahí haciendo alguna labor en tu casa, en el trabajo, ponte tus audífonos porque este programa también está imperdible, no te lo pierdas, de verdad. Compártelo y bueno, vámonos a un pequeñito comercial. Nuevamente bienvenidos a todos los que se siguen conectando. Gracias por ser parte de este programa. Queremos que cada palabra que se comparte también sea de bendición para tu vida, así como cuando nosotros la recibimos. Y pues bueno, Denise, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contenta y agradecida porque nuevamente estamos aquí. Espero se conecten y pues esto sea de bendición para todos. Sí, amén. Yo creo que sí será de mucha bendición porque de verdad este tema que hizo un parte de aguas en mi vida cuando yo lo recibí y me enseñó a ser una persona determinante, me enseñó Dios a través de su palabra. Y como te comentaba ahorita al inicio, estaremos hablando de este programa Determínate a cambiar tu historia, ¿verdad? Y hoy pues como sabes estaremos hablando de la determinación. Pero quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿En algún momento tú has iniciado algo y no lo has concluido? Pues yo creo que todos, ¿no, Denise? En algún momento hemos iniciado algo, pero no lo hemos terminado. Quizás empiezas bien animoso, a querer hacer algo, pero pasa algo que de repente se pone complicado a la mitad del camino de lograr tu meta y desistes. Y yo creo que todos en algún momento hemos pasado por eso.
Así es. No sé si a ti en algún momento te ha pasado eso, Denise. Sí, yo pienso que a todos. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento en el que tenemos que tomar decisiones y ser determinantes, y yo creo que muchos nos hemos quedado en el intento. Uh-huh. Porque yo creo que desde muy pequeños, no sé si tú recuerdas eso cuando estabas en la escuela, desde que estás, no sé, en primaria, secundaria, prepa, universidad, siempre los maestros te piden hacer un plan de vida, o cómo te ves a veces en 5 años, o cómo te ves en un futuro. Ajá. Y yo me acuerdo que desde muy pequeña escribía en mis notas, pues cómo me veía en 3 años, cómo me veía en 5 años. Todavía hace tiempo hice eso, o sea, de qué es lo que quiero hacer en un futuro, pero también déjame decirte que muchas veces desistí. Muchas veces planeé cosas, me propuse metas, me propuse lograr cosas en mi vida y desistí. ¿Por qué? Porque empieza, como te digo, uno muy animoso, pero después dices, empiezas con mucho ánimo, pero después dices, no, esto ya se puso complicado. No, esto mejor lo voy a parar porque no pensé que iba a suceder aquello. Que fuera a ser tan difícil. Y dejamos de ser personas perseverantes. Entonces, hoy estaremos hablando acerca de esa determinación que nosotros necesitamos. Y lo más importante es cómo Dios nos habla a través de la palabra de ser personas determinantes y perseverantes. Entonces, siempre yo creo que hay personas que han dejado algo inconcluso. Uh-huh. Aquí las personas que nos están escuchando de aquel lado se van a identificar con este tema, porque todos hemos dejado en algún momento algo inconcluso. Entonces, como te comentaba yo, cuando recibí esta enseñanza a través de nuestro maestro, yo dije, wow, yo necesito empezar a ser más determinante todavía. Aún en los pequeños detalles tenemos que empezar a ser más determinantes. Y también quiero hacerte otra pregunta. Por ejemplo, ¿en qué momento tú decidiste, voy a terminar, te decides a iniciar algo, pero luego con el tiempo vuelves a fracasar porque dices, no, ya mejor no? ¿Verdad que sí? No sé si... por vencido, te desanimas. Ajá, exactamente. Entonces, a lo mejor iniciaste una carrera y no la terminaste. O a lo mejor iniciaste, vayámonos a algo muy fácil, o sea, todos en enero decimos, ahora es enero, ahora sí me voy a poner a dieta, ¿verdad que sí? Ahora sí voy a ir al gimnasio. ¿Y cuántas veces te pasa que a lo mejor hasta ya fuiste y pagaste la inscripción del gimnasio? Bueno, lo digo por mí misma. Sí, exacto. Varias veces fui y pagué una inscripción y al momento de ver que no era tan fácil a hacer ejercicio, de determinarme a dejar cosas y a determinarme a comer una alimentación sana, desistía de eso. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado eso, que ahora decimos, este año, yo creo que desde el año 2000 y tantos estamos diciendo, este sí es mi año para bajar de peso, pero yo creo que cada año es lo mismo, sí, ¿no? Ándale, exactamente. Decimos, ahora sí este es mi año. Entonces nos ponemos esa meta, pero yo creo que a los pocos días, a los pocos meses, se termina ese ánimo porque no hubo una determinación, solamente fue un ánimo, solamente fue un estado emocional, no fuimos determinantes, no fuimos perseverantes ni firmes, y lo que sucede es que en muy poco tiempo dejas de hacer ejercicio. Pero bueno, un aplauso para aquellos que sí lo han terminado, que sí han sido determinantes, por ejemplo, y constantes en eso del gimnasio. Pero ahora vámonos a otro ejemplo. Por ejemplo, también cuántas veces hemos dicho, ahora sí voy a estar firme en las cosas de Dios, ahora sí lo voy a buscar con todo. No sé si en algún momento también te escuchaste decir esa frase, ¿verdad? Ahora sí lo voy a hacer con todo. Y empiezas, ¿verdad? Profundizando en la palabra, yendo a la iglesia. Es más, hasta llegaste hasta un servicio a servirle al Señor, pero de repente viene el desánimo y que desistes y ya no estás sirviendo de la misma manera en como lo hacías, de buscar a Dios con ese corazón dispuesto, con esa pasión. Entonces, hay algo en la Biblia que nos dice que nunca debemos de dejar que nuestro primer amor pase. Porque a veces cuando nosotros estamos experimentando el primer amor de Dios, nos hace ser unas personas que queremos buscar a Dios, que queremos ir más profundo, pero pasa ese amor y ¿qué sucede? El amor de Dios nunca debe de pasar. Amén, así es. Yo pienso que todos nos llegamos a ese momento en el que tenemos que ser determinantes, ¿verdad? Sí. Y todos nos encontramos en esa situación, como decías tú, el querer ser fitness, el querer mejorar la relación con Dios, el querer empezar a leer un libro o la Biblia. Uh-huh. O sea, todos tenemos metas a principios de año y propósitos, pero que con el tiempo se van quedando. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos desde la emoción, como dices tú, desde el emocionalismo, y no es tanto
¿cómo podemos decirlo? Algo que realmente queremos, o sea, como lo decimos en el título, determinantes. O sea, si no hay determinación, entonces por más emocionalismo, por más ganas que le quieras poner, si tú no te has determinado, pues eso va a quedar inconcluso. A quedar inconcluso. Exacto. O sea, vamos a dejarlo a mitad de camino. Y Dios no quiere que seamos personas inconstantes, ¿verdad? Porque la misma palabra nos dice que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces Dios no quiere que seamos así inconstantes, que un día sí quiero, que otro día no quiero. Dios quiere que seamos personas determinantes. Y a través de la determinación es que nosotros vamos a tener un cambio de vida, Denise, porque yo creo que también, no sé en qué punto de tu vida te encuentres tú y las personas que nos están escuchando, pero llegamos al momento donde decimos, es que yo quiero un cambio de vida. Y volteas y ves a tu alrededor, ves, por ejemplo, que tienes un trabajo, que tienes una familia, quizás hasta un negocio, muchas cosas que tienes de parte de Dios, pero aún y todo eso puede hacerte feliz. Y llega el momento donde tú dices, yo quiero un cambio de vida, yo quiero realmente ser feliz. ¿Y cómo se puede llegar a ese punto? Pues nada más buscando a Dios. Y siendo determinantes. Siendo determinantes a cambiar nuestra historia. Entonces Dios siempre va a ser un caballero. O sea, Dios es un caballero que nos da la oportunidad de elegir. Tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Nosotros elegimos si nosotros queremos buscar de Dios o no. Él no nos viene a obligar. Nadie de nosotros estamos obligados a buscar de Dios. Pero yo sí digo algo. Si tú te determinas a buscar de Dios, Él te va a enseñar a disfrutar lo que ya te ha dado. Y va a cambiar también y modificar lo que está mal en tu vida. Pero cuando uno tiene a Dios, aprende a ser una persona a través de su palabra determinante y a disfrutar y ser agradecido con todo lo que nos ha dado. Entonces, pues ya iniciando el programa, yo quiero que tú nos digas acerca de qué es la determinación. Bueno, para empezar, la palabra determinación pues es una palabra compuesta, que está compuesta por dos palabras, que es de y determinar. Y pues yo creo que es lo principal lo que nosotros tenemos que hacer, como te lo mencionaba. Si no lo hacemos desde la determinación, lo vamos a hacer desde el emocionalismo. Entonces eso va a terminar mal, porque no estamos siendo determinantes. O sea, no es realmente una decisión, una convicción, sino es solamente emoción, es nada más por el momento o el instante. La palabra determinar, pues como decimos, es una palabra compuesta, y pues es establecer algo, o sea, fijar algo que tú quieres llevar a cabo. Es como una sí, pues una determinación, ¿verdad? De algo que tú quieres, pero todo depende de ti, porque vamos a llegar hasta donde nosotros estemos dispuestos a llegar. El único que puede ser determinante y lograr un cambio en su vida eres tú mismo. Exacto. Nadie más puede hacerlo por ti, ni siquiera Dios, y no porque no tenga el poder, como tú mencionabas, es un caballero y Él te va a llevar hasta donde tú quieras, hasta donde tú quieras avanzar, y pues depende de nosotros. Cuando yo entendí esto, que mi vida dependía de mi hijo, le sentí una responsabilidad, de cómo que mi vida depende de mí si yo no sé ni lo que quiero. Pero a eso viene la determinación. Y cuando yo pude entender el significado de esta palabra, que es determinar, o sea, que tú te propongas algo, pero que también te lleves a cabo a terminarlo. Me acuerdo que la primera vez que fui determinante fue una vez que me puse a pintar una pared. Una pared. Haz de cuenta que yo era de que, por ejemplo, hacía algo y, ay, no, ya mejor no. O sea, hacía un caos y se ponían las cosas difíciles de, ¿sabes qué? Mejor después. Y ya se quedaba sin concluso. Y me acuerdo que esa vez dije, no sé, me gustaría pintar esta pared blanca. Y empecé a pintar y dije, no, Dios mío, ayúdame porque ya me estoy cansando. Y no la quiero dejar a la mitad. Y fue la primera vez que yo dije, tengo que ser determinante. Y tú vas a decir, ay, es algo tan simple. Sí, pero es que en las pequeñas cosas vienen los cambios. O sea, en pequeñitas cosas, porque a veces queremos hacer cambios bien drásticos, ¿no? O sea, de cosas que todavía ni alcanzamos. A mí mi pastor me dijo una vez, empieza con pequeñas disciplinas. Las pequeñas disciplinas te van a llevar a grandes cosas. Vas a comenzar a hacer pequeños cambios, y esos pequeños cambios te van a llevar a cambios grandes, pero poco a poco, tranquila, porque luego a veces nos aborazamos, nos vamos a lo grande y lo dejamos inconcluso. Entonces, la primera vez que dije, wow, o sea, es la primera vez que termino algo. O sea, que termino algo que empiezo, porque siempre también lo dejaba inconcluso. Ok, fíjate que ahorita que tú estabas dando esa parte, ese ejemplo, ese testimonio, me recordaba algo en mi vida, y es que un día yo escuché palabras de una persona pues que me conoce, muy cercana a mí, y me dijo, ¿sabes qué? Bueno, voy a decir quién es. Lo que pasa es que yo quería hacer algo en mi vida antes de que conociera a Dios. Yo quería hacer algo en mi vida, y yo me acuerdo que inicié, por ejemplo, aprendiendo a hacer
cupcakes. Y aprendí, porque siempre se me ha dado como que el área de la creatividad, entonces me gusta crear cosas. Y empecé con los cupcakes y fui y me compré todo lo que se necesita, ¿verdad? Moldecitos, las duyas que son para hacer el betún, todo eso lo que se necesita. Mi esposo me compró una batidora buena, todo eso, y empecé porque yo quería ser útil en algo, o sea, yo quería hacer algo y aparte quería también generar un recurso para mi familia. Entonces empecé, tomé un curso, lo hice y llegó el momento donde ya vi todo lo que complicaba hacer eso, porque pues ya veía que se necesitaba muchos trastes, que los trastes quedaban sucios, que batallaba con mis hijas pequeñas y desistí. Y entonces un día llego con mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Hoy quiero aprender a hacer otro oficio. Le dije, y quiero aprender a poner uñas. Y me dijo, Judith, y algo que me acuerdo mucho de esas palabras fue que me dijo, Judith, ¿cuántas cosas no has empezado? ¿En cuántas escuelas has estado? Y todo lo has dejado inconcluso. No eres una persona determinante. Y esas palabras se quedaron muy marcadas en mi vida. Y entonces dije, tienes razón, todo lo que hago, o sea, me estresa o me desanimo y lo dejo de hacer. Entonces empiezo el curso de las uñas y ¿qué creen? Que sí lo logré porque sí, o sea, llegué a trabajar 10 años en eso de las uñas y aprendí a ser una persona determinante, una persona disciplinada, porque yo era de que mis hijas eran pequeñas, me levantaba a la hora que yo quería, mi esposo no estaba en casa, entonces yo decía, bueno, como él no está en casa, yo puedo trabajar el tiempo que yo quiera, a mis tiempos, me levanto a limpiar cuando yo quiera. Entonces mi vida estaba desordenada, de hecho no dormía las horas que tenía que ser. Y bueno, entonces las uñas, el trabajar en las uñas, aplicando uñas, me llevó a ser una persona más disciplinada. Y llega el momento donde empiezo a conocer de Dios, que ya no solo trabajaba para poner uñas, sino que a mis clientas también les hablaba de la palabra de Dios. Y Dios cada vez me fue, como tú dijiste algo, a través de pequeñas disciplinas, Dios te enseña a ser más determinante. ¿Y qué crees? Que llegó el momento donde aplicaba uñas, después de un tiempo de haberme firmado en Dios, después de varios años, yo también ya estaba sirviendo en la obra de Dios y aparte estaba yendo a una enseñanza, a una escuela. Y todo eso tenía que, de pasar a no hacer nada en mi vida, no hacer algo productivo, pasé a tener mi tiempo tan ocupado, pero Dios me daba la fuerza y la sabiduría para poder administrar mis tiempos. Y el día de hoy puedo decirte que sí me considero una persona más determinante, ya no aplico uñas, porque ahora la mayoría de mi tiempo lo paso sirviéndole al Señor. Entonces, puedo decirte que sí, a través de esas disciplinas aprendí a ser una persona disciplinada y que ahora sé que las cosas que inicio son cosas que termino, que sé que se tienen que terminar. Y eso es parte de algo de mi testimonio. Y si tú que nos estás viendo en algún momento has sentido que no has sido determinante, te has fijado y volteas a ver hacia atrás y te haces una pregunta y dices, oye, ¿y qué hubiera pasado si hubiera terminado aquello? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, hoy más que nada queremos hablarte de determinar a buscar a Dios. Y ese es uno de los primeros pasos que vamos a ver. ¿Hay algo más que quieras comentar tú? Sí, bueno, hablando acerca de la determinación, la palabra de Dios dice en Job 22:28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Como lo mencionabas, o sea, comenzaste a tener un orden en tu vida, pero porque te determinaste, porque hubo una determinación, porque a final de cuentas nosotros somos los únicos responsables de llegar a donde queremos llegar y de alcanzar lo que queremos alcanzar, porque depende de nosotros y de nuestra determinación. Exacto. Y además, Denise, cuando nosotros somos papás determinantes, eso le estamos enseñando a nuestros hijos, porque predicamos mucho con el ejemplo. Si nuestros hijos nos ven que somos determinantes, que aquello que iniciamos lo terminamos, nuestros hijos van a aprender a ser así. Es porque nos observan. Porque nos observan. La determinación nos lleva a terminar todo aquello que nosotros nos proponemos. Solamente siendo determinantes y constantes vamos a poder lograr y ver el resultado de aquello que nosotros nos proponemos. Exacto. Ahí me recuerda mucho cuando descubrí lo importante que es la cita que acabas de dar de Job 22:28, que dice, determinarás a sí mismo una cosa y ésta te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Entonces muchas veces antes de yo entender la profundidad de este versículo, yo lo había leído pues literalmente, ¿verdad? Y más o menos lo entendía por sentido común. Pero cuando ya entendí lo que es la palabra determinar, lo que tú estabas explicando ahorita, determinar es algo que se debe determinar, algo que es firme. Entonces determinarás a sí mismo una cosa, o sea, enfócate en el objetivo.
y esta te será firme. Entonces debemos de ser personas que seamos firmes. Una persona determinante es una persona firme. Y algo con lo que termina el versículo dice, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando tú te determinas a buscar, a que tu blanco sea Jesús, a que tu objetivo sea Jesús, Dios y su palabra, ¿sabes qué va a suceder? Que sobre tus caminos va a resplandecer luz. Y la luz nosotros sabemos que la luz es la enseñanza. Entonces, la misma enseñanza, cuando nosotros vamos escudriñando la palabra, nos va a traer esa luz a nuestro camino. Amén, así es. Entonces, por eso es muy importante determinarnos a buscar a Dios. ¿Hay algo más que quieras decir? Sí, yo creo que en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de personas que fueron determinantes. Y si nosotros nos ponemos a observar, o sea, ¿qué hubiera pasado también si esas personas no hubieran sido determinantes? Si Jesús no hubiese sido determinante en llegar a la cruz, a terminar lo que vino a hacer, Moisés, María, cada personaje de la Biblia tuvo que ser determinante, porque si no, entonces la historia no se hubiera podido dar como se dio. Entonces de ellos también podemos aprender, porque a veces los vemos como superhéroes. Bueno, yo en lo personal los veía como diferentes a mí, cuando eran hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros. Exacto. Que también tenían debilidades, que también tenían afanes, que también tenían deseos, que también eran carne, y sabemos que la carne es luchar constantemente con ella, todos los días es una lucha. Entonces, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Cuando yo también entendí eso, dije, es verdad, o sea, ¿qué hay de diferente en ellos? A lo mejor yo a veces los veía como especiales, o sea, es que ellos son especiales, eran hombres y mujeres como nosotros, y aquí la diferencia o podemos decir ¿cómo se puede decir? O sea, que Dios, el favor es que tenemos al mismo Dios. Sí. Que el Dios que los llamó a ellos nos llamó a nosotros. Entonces, si ellos solamente faltan ser determinantes, si ellos se dispusieron a ser determinantes, tenemos la ayuda de Dios al igual que ellos. Entonces, si ellos pudieron, nosotros también, pero también depende mucho de nosotros, hasta donde queremos porque llegar. La misma palabra nos dice que mayores cosas haríamos nosotros, y siempre he creído esa palabra, pero a veces es nosotros los que nos limitamos. Los que decimos, no, seguramente a mi Dios me va a usar de esa manera, y a veces uno empieza a tener destellos en lo que Dios te va a usar, ¿verdad? Por ejemplo, empiezas a tener sueños de que un día te ves compartiendo la palabra, empiezas a tener sueños tocando un instrumento, empiezas a tener sueños predicando, yendo a otros lugares a evangelizar, etcétera. Pero nosotros decimos, no, seguramente yo no, eso es para aquella persona, o para los, como tú dices, los de antes que vienen escrito en la Biblia, que no sé, que creemos que tienen superpoderes, pero eso también es para nosotros y sigue estando vigente, ¿verdad? Para nuestras vidas. Amén. Entonces nosotros tenemos que seguir siendo personas determinantes a lograr el propósito por el cual el Señor nos creó y nos diseñó. Porque déjenme decirles que todos tenemos un propósito. Amén, por el cual nosotros hemos venido aquí en la tierra. Desde la preexistencia, allá cuando estábamos con Dios le dijimos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces venimos a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y bueno, pues vamos a iniciar. Hoy traemos algunos pasos para que nos van a ayudar a ser una persona determinante. No sé si tú en algún momento has sentido, necesito un cambio urgente, necesito un cambio para mi familia, necesito un cambio en mi forma de administrar mis recursos, necesito un cambio en mi manera en cómo busco a Dios, necesito un cambio en cómo yo le sirvo a Dios. Bueno, pues si tú te has identificado con esto, quédate aquí, porque hoy te vamos a dar unos pasos que Dios nos dio a nosotros, que nos ayudaron a ser determinantes, y todo es de acuerdo con la palabra. Amén. Y el paso número 1 es que debemos Paso número 1 es que debemos determinarnos a buscar a Dios. Y es difícil, sí. Y va a costar esfuerzo, también lo es. Porque todos tenemos cosas que hacer. Porque la vida de hoy, como lo he dicho en otros programas, los días de hoy van muy cortos y muy acelerados. Y tenemos muchos afanes. Todos los días hay afanes en nuestra vida y es difícil buscar a Dios, pero yo te aseguro algo, que si tú te determinas a buscar a Dios y conocerle de verdad, porque eso es lo que quiere Dios, que le conozcamos y le entendamos, si nosotros hacemos eso, sabes que Él va a empezar a cambiar tu vida. Amén. Porque, ¿sabes algo también en lo que yo vi cuando me determiné a buscar a Dios? Porque también ya había buscado a Dios, más no le había conocido, lo había buscado un tiempo atrás, y cuando era joven, en muy poquito tiempo. Después me caso, y ahí es cuando ya me determino a buscar a Dios, y hubo una palabra en mi vida que también fue
como que se quedó guardada y como que sabía que Dios iba a hacer algo que hasta el día de hoy la recuerdo. Recuerdo esa vez el haber ido yo a una reunión de mujeres, porque me invitaron a una reunión de mujeres donde se compartía la palabra. Y la persona que ora por mí me dijo algo así, mira, me dijo, dice Dios, sin que ella me conociera. Era Dios quien estaba hablando a mi vida, porque Dios usa personas también para hablarnos. Dios usa multiformas para hablarnos. Entonces, cuando ella ora por mí sin conocer lo que yo estaba viviendo, cuál era mi pasado, entonces me dice Dios que si tú haces un compromiso con Él, lo que va a hacer es que va a cambiar primero tu vida, después tu matrimonio y después tu familia. Entonces, wow. Yo dije, Señor, yo quiero ese compromiso contigo. Y lo primero que empieza a hacer Dios en mi vida, Denise, fue que Él empieza a cambiarme mi manera de pensar. Porque mi manera de pensar era puro pensamiento de derrota, de fracaso, de división, de rechazo. Eso es lo que había en mi mente, de menosprecio, de, pues sí, todo lo negativo. Entonces pero yo dije, yo acepto ese compromiso, me determiné a comprometerme con el Señor. Y lo primero que empiezo a experimentar son el cambio de pensamiento y el cambio de la forma de hablar. Entonces, porque me di cuenta que mi corazón estaba tan dañado que siempre iba a hablar lo que tenía en mi corazón. Hablabas desde la herida. Ajá, y aparte porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, eso era lo que sucedía y el Señor empieza a cambiar mi forma de hablar. Y bueno, me comprometí desde esa vez con el Señor hace más de 9 años y la determinación me ha llevado a este lugar y todo es gracias a Él. Porque Él me ha enseñado a través de su palabra. Y hay muchas cosas que sé en las cuales que tengo que seguirme determinando, pero lo quiero lograr. Entonces, el paso número 1 es buscar a Dios. ¿Sí te va a costar esfuerzo o a poco no nos cuesta esfuerzo? Demasiado. Y es que a veces escuchamos a personas decir, no sé si tú has escuchado a alguien que dice, es que yo no tengo tiempo ahorita para Dios, es que la iglesia me quita mucho tiempo, no, es que el servicio dura mucho, no, es que ya, los jóvenes a veces he escuchado de jóvenes decir, es que estoy muy joven, déjame vivir mi vida y ya después pues busco a Dios. O los ancianos, es que ya estoy muy viejita, eso ya no es para mí. Ajá. Siempre hay un pretexto, pero esos pretextos son de personas que no son determinadas. Entonces nosotros tenemos que determinarnos a buscar de Dios y a conocerle. Y hay una parte en Hebreos, en la Biblia, en Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, hay algo que nos pide Dios para poderle buscarle. Y dice ahí, despojémonos de todo peso. ¿Cuál es el peso? De todas las cargas que traemos. Para nosotros poder buscarle a Dios necesitamos que despojarnos de todo el peso que venimos cargando, de los problemas, de las dificultades, de todo lo adverso que hemos vivido. Y dice más adelante, y del pecado que nos asedia. El pecado también trae un peso. Déjame decirte que el pecado es el que te hace sentir cargado. El pecado es el que te moviliza para que tú puedas buscar a Dios. Entonces, nos pesa, ¿verdad? Nos pesa, trae cargas, trae ataduras, el pecado trae ataduras a nuestras vidas. Entonces, hay 2 cosas que nos pide en este versículo del Señor. Despójate de todo peso, de toda carga que no te corresponde. Y me recuerda también algo que dice la Biblia, ¿verdad? El que dice que su yugo es fácil y ligero de llevar. Nosotros necesitamos soltarnos del yugo del enemigo y ahora poner el yugo de Dios porque Él es fácil y ligero de llevar. Entonces, tenemos que dejar toda carga delante de Dios. Sí, porque es necesario, porque luego por eso lo hacemos con peso, hacemos las cosas con peso, ponemos pretextos, excusas. Jesús fue el hombre más ocupado en la tierra, el hombre más ocupado, y aún con todas sus ocupaciones siempre tenía tiempo para buscar a Dios y para orar. O sea, ese es nuestro mayor ejemplo. Sí. Pero nosotros, como estamos llenos de carnalidades y andamos en las cosas de la carne, lo hacemos con peso y por eso decimos, no, ¿sabes qué? Mejor no, porque lo vemos como un peso de que nos va a quitar tiempo mientras nosotros podríamos estar haciendo dinero o haciendo otras cosas. Exacto. Por eso es necesario venir, pero también despojarnos. Sí. Eso es algo muy importante que tú dices, a veces estamos tan preocupados en generar dinero, que lo único que pensamos o lo último que pensamos es en Dios. Y si lo llegas a pensar, no, es que mis negocios, no, es que mi trabajo. Es que tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas que hacer, como la historia del joven rico, ¿verdad? Que no quiso dejar su dinero para seguir a Dios. Su riqueza. Entonces estás a tiempo, tú que nos escuchas, estás a tiempo a determinarte a buscar de Dios. Déjame decirte que ni todas las riquezas, que ni tu carrera que te costó tanto terminar, qué bendición que la hayas terminado, qué bendición que tengas un trabajo, un negocio, sabes que tengas una familia es bendición, pero sabes que nada de eso va a poder llenar el vacío que hay en tu vida, sino solamente con Dios.
Solamente Dios. Y Dios es que cuando llega Dios, Dios le da una funcionalidad correcta a nuestra vida, porque nos enseña que hay un propósito, que debemos determinarnos para cumplir un propósito. Entonces, yo sí te animo a que te despojes de todo peso y del pecado que te asedia. El enemigo siempre nos va a estar asediando. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce cuál es la debilidad de cada uno de nosotros. Pero déjame decirte que si tú te alimentas con la palabra, que si tú buscas en intimidad a Dios, que si tú buscas congregarte para buscar la palabra de Dios, algo que va a suceder es que vas a empezar a sentirte ligero para buscar a Dios. Y va a quitarse ese desánimo, ¿no? Sí, y a disfrutar la vida, porque a veces hay gente que solamente vive sobreviviendo, o sea, que no es pleno, que no es feliz, que tiene un trabajo y todas las bendiciones que puede tener, pero no las disfruta porque vive estresado, vive en afán, vive sin paz, vive de mal humor. O sea, entonces, ¿qué vida estás llevando? O sea, estás viviendo nada más por vivir. La vida no te está sabiendo bien, no la estás disfrutando, vives estresado, vives con los afanes, con problemas. Entonces, algo que tú mencionabas es que nuestra vida empieza a tener una función, pero Dios empieza también a conectar tu vida secular con la espiritual. Y empieza a llevar una función juntos, o sea, juntas. Ajá. Y eso es algo maravilloso y empiezas a disfrutar la vida, realmente empiezas a disfrutar el día a día, empiezas a vivir la verdadera vida. Cuando yo me determiné y me di cuenta, como ya lo mencioné, a que dependía de mí a dónde yo quería llegar, y yo decía, ya estoy cansada de esta vida. Tuve ese momento en el que ya, o sea, todos tenemos ese cara a cara con Dios, ese encuentro con Dios de que, o decide, ¿qué vas a querer? ¿Qué quieres hacer? Sí. Llevar tu vida como la has llevado o un cambio con Dios, pero nos va a costar y tenemos que ser determinantes. Es ahí donde ya yo tuve que tomar mi decisión. Y cuando yo le di esa oportunidad a Dios, o sea, yo intenté las cosas, pero ahora con Dios, porque yo lo había intentado todo. Padecía depresión, padecía ansiedad, vacíos, muchas cosas. O sea, tenía familia, como tú decías, puedes tener familia, puedes tener matrimonio, hijos, un negocio, un carro, pero no eres feliz. Y me acuerdo que cuando yo platicaba con mi mamá, me decía, es que tú tienes todo. ¿Por qué te sientes así? Le dije, es que me hace falta algo, pero no sé qué es. O sea, necesitas, no, tú estás mal, es que tú no debes de estar así porque mira a tu esposo y que tus hijos y sí, mamá, pero es que lo que yo tengo, o sea, sé que y luego eso hasta traía cierta culpabilidad de decir, ¿por qué me siento así si tengo todo? Pero es que faltaba Dios, lo más importante. Y ya lo había intentado todo, pero sin Dios. Y dije, esta vez lo voy a intentar con Dios. No tengo nada que perder, al contrario. Y ganaste. Y gané. Y gané. Todos hemos ganado con Dios. Sí. Bueno, aunque también hemos perdido todo ese peso. Pero perdido cosas que no nos servían, porque si fuera bueno Dios no nos lo hubiera quitado. Sí, es maravilloso. Y bueno, ahí mismo en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Esto qué quiere decir? Despójate del peso, despójate del pecado y tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es que también, fíjate, yo he escuchado frases así de que yo no voy a una iglesia porque pura pedidera. Yo no voy a una iglesia porque el pastor no me saludó. Yo no voy a una iglesia porque los hermanos no me saludan. Yo no voy o sea, la verdad son personas que son inconstantes. Son como arrastradas como las olas del mar de un lado y para otro. Determínate a buscar a Dios. Determínate que tu objetivo sea buscar a Dios. El blanco sea buscar a Dios. Porque como tú dices, cuando nosotros buscamos a Dios es que nuestra vida empieza a ser transformada. Nuestra vida empieza a llenarse de paz, de gozo, de alegría y empieza a haber fructificación, ¿verdad? Y empiezas a ver diferencia y empiezas a disfrutar y dices realmente de todo lo que me estaba perdiendo. Yo de verdad dije, cuando yo ya comencé a experimentar esas cosas, decía, ¿por qué no vine antes? Sí. ¿Por qué me tardé tanto? Oye, y luego te pasa que tú ya conoces y empiezas a experimentar todo lo que Dios hace en tu vida, que ahora dices, yo quiero que mi familia esté ahí y mis amigos estén ahí. Y le compartes a todo el mundo y quieres que todo el mundo venga. Entonces, determínate a buscar a Dios. Ese es el paso número 1, determinarnos a buscar a Dios. Sí te va a costar esfuerzo, sí te va a tocar despojarte, pero busca a Dios. Él es el único que puede darle un cambio a tu historia. Amén, así es. Y bueno, también en este punto de determinarnos a buscar a Dios, yo quiero hablarle a las personas que están ahorita separadas de Dios, que en algún momento lo dejaron inconcluso. Quizás llegaste, le buscaste a Dios, así como en algún momento de mi vida a mí me pasó, por circunstancias, por problemas, por desánimo, por desenfoque, por desilusión, por lo que haya sido, te apartaste de Dios. Yo te animo a que te vuelvas a determinar a buscarle a Dios. Solamente tu vida va a ser llenada por Él. Solamente tu vida va a haber un cambio en tu historia cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando tú le empiezas a buscar. Y como te decía, sí hay un esfuerzo, pero busca un lugar donde alimentarte, donde congregarte, donde recibas la palabra.
y donde sientas también la presencia de Dios. Y ahorita me recuerdo de algo, Denise, también de que dicen, ay, es que yo no voy a la iglesia porque Dios está en todos lados. ¿Has escuchado esa frase? Ay, infinidad de veces. O yo busco a Dios desde mi casa, no hace falta que vaya a una iglesia. Y están más fríos que el hielo. Exacto. O yo mejor aquí en mi casa, mira, no me involucro con nadie ni veo prédicas por YouTube. Entonces, lo que Dios quiere es que tú te congregues, porque dice la palabra que debemos de congregarnos. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento nos habla de que debemos de congregarnos. Y aparte es bien bonito, ¿no? Estar con los hermanos, abrazarnos, otra gente, otros sí, consejos, aprender, otras personas, abrazarlos. Yo he aprendido mucho de ustedes, de los hermanos. Yo he aprendido mucho de cada uno. ¿Y por qué somos hermanos? A veces hay algo que tenemos que decir también acerca de eso, que aprendí aquí, porque es muy común que entre cristianos nos llamamos hermanos, ¿verdad? Ay, hermana tal, la hermana Denise, la hermana Judith, la hermana Melissa. Pero ¿quién es realmente un hermano? Pues es aquel que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén, entonces ese es un hermano. Y ahora sí ya sabemos por qué nos llamamos hermanos, pero bueno, entonces tú ve y busca una iglesia donde te puedas congregar. Y si quieres venir aquí te esperamos, porque nosotros queremos conocerte y abrazarte. Y también tenemos, fíjate, un ejemplo en la palabra del hijo pródigo. Y eso también me recordaba mi historia, porque el hijo pródigo, ¿sabes qué? Llegó un momento donde le pide toda la herencia al papá, ¿verdad? Y lo malgasta todo. Pero hay algo que sucedió en su vida, que él dijo, yo quiero regresar a la casa de mi padre. Quizás aquí hay muchos hijos pródigos, porque en algún momento yo fui una hija pródiga. Entonces, yo también. ¿Verdad que sí? Regresa a la casa de tu padre. Él te está esperando con un abrazo, con un anillo nuevo. Hay herencia para ti, entonces regresa a la casa de tu padre. Con los brazos abiertos. Sí, no importa lo que hayas vivido antes, no importa si ahorita andas en pecado, no importa si... A veces las personas, ¿sabes por qué no se acercan a Dios? Y lo he escuchado mucho, porque dicen, es que yo soy inmerecedor. Es que seguramente Dios me va a perdonar con todo el pecado que hice. Y hace poquito lo acabo de escuchar de alguien decirme, es que yo me siento indigna de ir a la iglesia, yo me siento que no es mi lugar ir a la iglesia. Y ¿sabes qué? Este lugar es para todos, son para los escogidos, son para los quebrantados, son para los enlutados, son para los endeudados, para los que viven en tristeza, para todos ellos. Para todo aquel que tiene necesidad. Para todo aquello que están, todos aquellos que están hambrientos y tienen necesidad de Dios, vengan. Así nosotros hemos llegado en esa condición. La misma condición. Y Dios no hace acepción de personas. Él siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Así que busquen a Dios. Ese es el paso número 1. Determínate a buscar a Dios. Y el paso número 2. Determínate a hacer su voluntad. Hebreos 10:7 dice, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Venimos mucho más que nada más a nacer, o sea, venimos mucho más que a casarnos, venimos mucho más que a tener hijos, estudiar, venimos a cumplir un propósito, porque ya estaba dicho, ya estaba predicho, ya estaba destinado que nosotros viniéramos. Nadie nació por error, nacimos con un propósito y es nuestro deber el poder encontrar ese propósito y el poder llegar al cumplimiento de él. Entonces depende de nosotros y no venimos nada más porque sí, o sea, venimos a disfrutar de esta vida, pero también a estar llevando el cumplimiento de la voluntad del Padre. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿realmente estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Yo pienso que eso depende de ti, o sea, depende de ti. El tiempo que tú vayas a estar aquí, no sé, todos tenemos un tiempo predestinado, algunos vamos a vivir más, algunos menos, pero si depende de ti, si tú vas a llegar al cumplimiento de la voluntad de Dios. Sí, porque somos nosotros los que nos debemos determinar, ¿verdad? Determinar. Y ahorita que estabas diciendo Hebreos 10:7, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto quiere decir que Dios, como tú dices, ya lo había escrito, y eso para mí es algo que llena mi corazón, de saber que Dios ya había escrito, ya había diseñado un plan para que tú y yo lo vengamos a cumplir aquí en la tierra. Y para aquellos que nos están escuchando, ya hay un plan escrito, así como nosotros hoy podemos leer la palabra escrita que fue inspirada por hombres de Dios. Así ya hay un plan que fue escrito acerca de nosotros. Amén. Por lo cual nosotros fuimos mandados aquí en la tierra. Y déjame decirte,
que cuando uno está trabajando en su propósito, cuando uno empieza a descubrir y a trabajar en su propósito, eso llena tu corazón también, porque sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, y es a lo que hemos venido, a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuesta? Sí, sí cuesta. Hay que determinarnos, porque vamos a empezar a morir a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestra carne, a todo lo que nosotros queremos, porque seguir a Dios y hacer su voluntad realmente cuesta, Denise. ¿Cuántas veces no hemos tenido que venir a un servicio dejando un deleite? Por ejemplo, el ir a pasear, el ir de vacaciones. Sí, ¿cuántas veces hemos visto que hemos tenido que dejar tantas cosas por seguir a Dios? Pero cuando tú estás caminando y trabajando en ese propósito, sabes que tu corazón se deleita, porque hay una confirmación de que estás trabajando para el propósito por el cual Dios. Hay una como gratificación. Sí. A mí me ha tocado sacrificar muchas cosas, yo creo que a todos. Sí. Soy de una familia muy grande y pues todos cumplen años, tenemos muchas fiestas, y me ha tocado a veces que no he podido estar. Y ha habido momentos que me he dicho, no puedes faltar, o sea, ya no has venido muchos días, y yo así como que, Señor, es que sabes que quisiera estar ahí, pero también quiero estar acá. Y lo que Dios nos ofrece, mira, yo sé que va a haber más cumpleaños y más todo, y sí hay que sacar el tiempo también para estar con la familia, pero es que cuando tú ya tienes eso con Dios, tú ya sientes, o sea, ya perteneces aquí, y esto ya es parte de tu vida. Recuerdo que en una ocasión le dije a una de mis hermanas, estábamos planeando ahí algo para mi mamá, y le digo, mira, puedo así, ya sabes, este es mi horario porque tengo clase y porque no nada más es venir a la congregación, hacemos otras cosas, o tenemos otras funciones, y le digo, es que mi vida ya es así. Sí. Mi vida ya es así, yo ya no puedo dejar esto, porque yo ya tengo no solamente compromisos, sino que yo también ya sirvo y también hago otras cosas, y tengo responsabilidades, y mi vida ya va a ser así, o sea, ya siempre va a ser así. A ver, déjame hacerte una pregunta, ¿pero tú encuentras deleite al hacer la voluntad de Dios? Por supuesto que sí, es algo que te digo, es gratificante, y es un honor, es deleitoso, o sea... El tener a Dios en tu vida cambia muchas cosas, y sí, a lo mejor vas a tener que sacrificar y que dejar cosas, pero ya no lo haces con una culpa, sino hay un deleite de que tú sabes que sirves, y lo haces con gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida, porque mi vida sin Dios era un desastre. Exacto. Cuando Dios viene a mi vida y pone orden, y yo comienzo a disfrutar y a ver esos frutos espirituales de cómo experimentas la paz y esas cosas, dije, wow, o sea, yo no le puedo fallar a Dios, yo necesito estar aquí, porque siento que no vengo un día y me pierdo de algo. Entonces, ya la vida cambia, y las cosas también, y a veces nos cuesta sacrificar, pero hay un deleite, y sabes que de todo eso va a haber una recompensa. Qué hermoso y qué maravilloso es podernos dar cuenta que dentro del propósito, que es venir a hacer su voluntad, no solamente es para que tú te conectes con Él o vivas para Él, sino que también a través de tu vida poder ser ese instrumento para que otros vengan hacia Él, para que otros le conozcan. Entonces, cuando yo veo esa parte, yo digo, Señor, qué hermoso, porque tú todo lo habías planeado. Es más, nuestra mente es tan finita que no podemos entender las maravillas y los planes que Dios tiene para nosotros. Transcurso, vamos caminando, conociendo su palabra, vamos entendiendo cada vez nuestro propósito, pero no sé si te ha pasado que descubres algo, te descubres haciendo algo y dices, Señor, ¿cómo me tienes hoy haciendo esto? Sí. Entonces, el estar nosotros aquí en este programa, lo hemos platicado también fuera del aire, el cómo el Señor nos unió con a ti, a mí, y con las personas adecuadas para que esto se pudiera llevar a cabo, ¿verdad? Amén. Entonces, este es un propósito del Señor. Tú eres un propósito de Dios. Tu vida tiene un propósito. Tu familia tiene un propósito. Entonces, determínate a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Y así también quiero hablarles de otro tercer punto, que es determínate a orar. Y yo creo que todos hemos estado en este punto. En lo que te voy a comentar ahorita es que hemos dicho, ahora sí voy a orar. Ahora sí voy a orar bien. Ahora sí voy a orar, y ahora sí voy a buscar a Dios en intimidad. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso, verdad? Yo creo que todos. Y empiezas el lunes, el martes, el miércoles, haciendo el tiempo que cada quien dispone su tiempo para orar, ¿verdad? Y empiezas a hacerlo, y al paso de los días vuelves a dejar de hacerlo. Entonces, hoy te animamos a que seas una persona determinante. Mira, yo he aprendido algo. Una cosa es orar, y orar lo podemos hacer en todo tiempo y en cualquier lugar. Pero otra cosa es tener intimidad con Dios. Y en los momentos de intimidad he podido entender la palabra revelada a mi vida. Y, o sea, porque a través de la intimidad he conocido revelaciones de parte de Dios. A través de la intimidad me he levantado de estar en una situación de
de mucho cansancio, de temor, de ansiedad, Dios me ha levantado a través del momento de intimidad. Y también a través de la intimidad es cuando nosotros escuchamos la voz audible del Señor o también escuchamos los consejos que Él tiene para nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que apartar tiempo para intimar con Dios. Es como, te voy a dar un ejemplo, Denise. Como por ejemplo, para estar con nuestra pareja nosotros necesitamos un tiempo de intimidad donde cerramos puerta, donde decimos aquí solamente vamos a estar mi esposo y yo, y buscamos ese tiempo, ¿verdad? Para estar íntimamente con nuestro esposo. Nosotros necesitamos ese tiempo de intimidad con Dios donde estamos a solas, y a mí me encanta, me deleito en buscar esos tiempos de intimidad con Dios. Si llega un momento donde por alguna circunstancia dejo de hacerlo y yo necesito a Dios, y sabes que a mí me gusta cerrar la puerta de mi cuarto y le digo a mis hijas, saben que este es el tiempo de intimidad y no quiero que entren. Y me gusta también que mi esposo no esté. Y ahí en ese momento, cuando estoy en ese momento de intimidad con el Señor, o sea, realmente me siento renovada y le digo al Señor, y no me voy a levantar de aquí hasta que no haya sentido tu presencia. Y para mí eso es lo más hermoso que puedo haber tenido durante un día. Experimentar. Amén, así es. Y bueno, entonces, como te decía ahorita, no es lo mismo orar que meternos en intimidad. Y hay una parte en Mateo 26, del 40 al 41, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. O sea, Jesús les había dicho a sus discípulos que tenían que orar con él. Ay, se me salió la lágrima. le dijo que tenían que orar con él porque Jesús se sentía ansioso y tenía miedo, porque Jesús tenía miedo de lo que iba a suceder en la cruz. Él ya sabía lo que iba a pasar. Y fíjate, le dice a sus discípulos que iba a orar y que tenían que orar con él, que tenían que velar. Pero dice en el 40, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre va a haber una lucha entre el espíritu y la carne, porque el espíritu siempre quiere las cosas de arriba, siempre quiere conectarse con Dios, siempre quiere ayunar, orar. Pero la carne siempre va a tener oposición con el espíritu. Y esto nos lo enseña Jesús, de que a veces para nosotros es muy difícil el tiempo de oración, el tiempo de velar, porque Jesús no nomás hablaba de orar, sino también de velar. Y velar es una persona que está despierta, una persona que está en un estado despierto espiritualmente. Alerta, está como atalaya. Entonces Dios nos llama a que no solamente oremos, sino que velemos. Y algo que también, fíjate, que he aprendido mucho acerca de la oración íntima con Dios, es que nosotros podemos ver cuando el enemigo va a atacar antes de que ataque a nuestra vida o a nuestra familia. ¿Por qué? Porque estás alerta, estás como una atalaya y estás viendo por dónde el enemigo puede entrar, ya sea con tus hijos, ya sea en el ministerio, ya sea lo que tú haces. Entonces, cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, muchas cosas van a ser reveladas a nuestras vidas, y a veces puede parecer locura, pero es lo que Dios enseña. No sé si te ha pasado. Sí. Amén, así es. Entonces nosotros tenemos que disponer a morir, a destrozar la carne para poder tener intimidad con Dios. Y yo sí de algo te reto, que si tú nunca has orado o si has dejado de orar, vayas a tu lugar secreto, cierres la puerta, porque eso nos lo enseña la palabra en Mateo. Dice que cierres la puerta y en lo secreto ores a tu Padre, y que tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces, cuando nosotros hacemos eso en lo secreto, ¿sabes qué? Viene una recompensa en lo público. Amén, así es. Entonces, si en algún momento, como te comentaba ahorita, tú estás apartado de Dios, no oras, dejaste de congregarte, no oras, o estás dentro de una iglesia pero no oras, no tienes comunión con Dios, no hay un crecimiento. No hay un crecimiento en tu vida. Entonces busca el volver a estar en lo secreto con tu Padre, porque a veces decimos, somos cristianos o somos discípulos, porque fíjate, aquí Jesús le hablaba a sus discípulos, eran personas que estaban siendo enseñadas por su maestro, sus seguidores, sus aprendices. ¿Y qué sucedía? Que lo que pasa es que no podían orar. Entonces a veces nosotros creemos, no, es que mi vida, no oramos también, ¿sabes por qué? Porque creemos que todo está bien. A veces decimos, vemos que está bien lo económico, que está bien tu ministerio, que está bien tu casa, y no oramos. ¿Y cuándo queremos orar? ¿Cuándo queremos orar? Cuando ya las cosas son difíciles. Cuando hay problemas. Cuando hay problemas. Sea la situación por la que tú estés pasando, vuelve a orar a Dios.
Será un tiempo increíble. Te vas a levantar fortalecido, te vas a levantar sintiéndote amado, porque eso es lo que yo he sentido a través de mis momentos de intimidad con Dios. Amén, así es. Y es que a lo mejor al principio cuesta, pero como decía el pastor, comienza también con pequeñas disciplinas de oración y ya después, a lo mejor al principio lo vas a hacer como por obligación o por, no sé, por deber, pero ya después se te va a convertir en un deleite y vas a seguir a alimentar una relación y eso te va a llevar a un deleite. Exacto. Y pues, no sé si tú quieras agregar algo más. El punto 4. Vamos al punto 4. Sí, si quieres. Determínate a meditar la palabra. Como tú decías, no nada más es leerla, también es orar, también es meditarla, es conocerla. Salmo 119:97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. No solo es leer la palabra, no solo es leer, sino meditar la palabra para profundizar en ella. Y es que a veces sí, nada más leemos por leer o tomamos las cosas, como tú dices, con el sentido común o a veces hasta literal, porque hay gente que toma las cosas literal, pero no, la Biblia es una parábola, tiene secretos, tiene misterios, tiene perlas ocultas. Ahora que estábamos con los retos que nos poníamos, nos retábamos, ¿verdad?, a nosotros mismos a llevarnos un reto a casa y a través de él traer una enseñanza al siguiente domingo. Fue algo que de verdad revolucionó mi vida, porque no manches, había leído muchos textos y muchos versículos y luego los tomabas y resulta que no, que había más oculto. Y yo decía, wow, o sea, nunca lo hubiera descubrido, nunca lo hubiera visto de esta manera si no me hubiese tomado el tiempo de meditarlo, porque no es lo mismo leer que meditar. O sea, meditar es profundizar, es investigar, es indagar, y Dios tiene perlas ocultas que nos quiere dar, pero también si nosotros no nos determinamos a querer buscar, a querer indagar, pues Dios no nos las va a dar, porque ahí están, pero es nuestro deber el encontrarlos. Entonces no solamente es leer o orar por hacerlo, sino profundizar y meditar. Amén. Y pues ya paso número 5, dice: determínate para renunciar al pecado. Y hay un versículo que escribió David, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David reconoció que había 3 tipos de pecado en este versículo. Pero para nosotros determinarnos a renunciar al pecado, primero tenemos que reconocer que estamos en pecado. El segundo es confesar nuestro pecado a Dios. Y el tercer punto es arrepentirnos de él. No que haya remordimiento, porque el arrepentimiento y el remordimiento son completamente diferentes. Sí, el arrepentimiento es algo que dices, ya lo detecté, lo confesé y hay que cambiarlo, sacarlo de mi vida, dejarlo de hacer. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Y el remordimiento nomás en ese momento te sentiste mal. Y lo vuelves a hacer. Y lo vuelves a hacer repetitivamente. A lo mejor en algún momento hemos caído en el punto de estar batallando en algún pecado como la pornografía, el adulterio, la fornicación, pero determínate, Dios quiere traer limpieza a tu vida. Y el punto número 4 es dejarlo de hacer. Entonces, como conclusión a este tema, determínate a buscar de Dios, determínate a cambiar tu historia. Solamente a través de la determinación que tú tengas, que te va a llevar un esfuerzo, una persistencia, un compromiso y una firmeza en ti, ¿sabes qué? Es que vas a empezar a ver cambios en tu vida, así como nosotros lo hemos visto y como queremos seguirlos viendo a través de la determinación. Amén, así es. Y pues antes de terminar este programa, queremos orar por ti, que nos estás escuchando de aquel lado. Queremos sellar esta palabra con una oración. Este tiempo queremos también sellarlo con esta oración. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Yo sé, Padre, que este es un tema, Señor, el cual va a traer una grande edificación a la vida de aquel que lo haya escuchado, Señor. Yo te pido, Señor, que a partir de ahora, Señor, seamos personas determinantes, que aquello que iniciamos, Señor, lo terminemos en nuestras vidas, que aquello, Padre, que viene como un anhelo de buscarte, Señor, seamos personas determinantes y firmes para buscarte, Señor, aún más profundo, Señor. Si ya estamos en tu camino, Señor, llegar, Padre, a la meta, Señor. Si ya estamos buscándote, Señor, conocerte aún más profundo, Señor.
llegar a conocer tu corazón, Señor, a llegar a conocer el propósito por el cual tú nos has diseñado, Señor. Y oro por aquellas personas, Señor, que en algún momento, Señor, han sentido que ya no pueden más, que han sentido que todo lo dejan a medias, Señor, que no avanzan, que caminan un paso pero retroceden dos, Señor. Oro por ellas, Señor, para que haya determinación en sus vidas, Señor, y para que la luz de Cristo resplandezca sobre ellos, Señor. Que sean personas firmes y determinantes, Señor. Que todo aquello que está impidiendo, Señor, para que vengan y busquen de ti, Señor, sea quitado, Señor. Que todo aquello, Señor, que impide, Señor, aún nuestra humanidad, nuestra carnalidad, Señor, sea sujeta, Señor, para que nosotros, papá, podemos buscarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por este tiempo. Bendigo a cada persona que estará escuchando esta transmisión, Señor. Y yo creo, Señor, que pronto conoceremos a aquellos escogidos, Señor, que tú traerás a este lugar, Señor. Aquellos que se determinarán, Señor, a dejarlo todo por buscarte a ti, Señor, porque van a reconocer, Señor, que solamente en ti, Señor, podrán ser llenos esos vacíos que hay en su corazón, papá. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Okay, vamos a pasar a los saludos. Ok, vamos a los saluditos. Gracias por vernos. Gracias. Aquí nos aparece Gabriela Obregón. Le mandamos un saludo a Eunice, que nos está viendo. Siempre nos ve, aunque no comenta saluditos, nada, Eunice. Te mandamos un abrazo. Patricia Ramírez, bendiciones, chicas. Sí. Bendiciones, mami, te amo. Claudia Gutiérrez, Nava Jones, Janet Galván, un saludo. Sí. María Guadalupe Beltrán y Jessica Meili son los que nos aparecen. Les agradecemos mucho el que hayan permanecido, el que se hayan quedado, el que hayan permanecido hasta el último. El permanecer trae también bendición, trae recompensa. Esperemos que este video y este tema haya sido de bendición. Recuerden que es la primera parte. Va a haber una segunda con un invitado. Pues yo ya lo voy a decir, para que no se lo vayan a perder. Yo ya voy a decir quién es nuestro otro invitado. Y bueno, es invitada. Sí, ya se lo vamos a revelar, porque sé que ella ya está muy preparada y muy feliz de poder estar aquí. Pues es nuestra pastora Brenda. Para que no se lo pierda. Va a estar en el próximo episodio. Y pues gracias nuevamente por ser parte de esto, por compartir, por quedarse, porque sabemos que será de bendición, mucha edificación para sus vidas. Sigan compartiendo, ya saben que se queda grabado para que lo puedan seguir compartiendo. Y ahora también ya estamos en YouTube. Ya están, para aquellas personas que se les dificulta tener verlo en el celular, ya lo pueden poner en su pantalla, va a estar también en YouTube. Entonces sigamos compartiendo. Gracias a Dios por este espacio y pues nos vemos en el siguiente. Dios les bendiga. Bye. Bye.